No es nuevo escuchar que hay una colombiana que trabaja en la NASA y que es la mayor autoridad cuando un cohete sale de la Tierra. Tampoco que hay colombianos trabajando en la búsqueda de la vida en otros planetas. Pero escuchar que ovejas boyacenses fueron fundamentales para que el hombre llegara a la Luna es muy difícil de creer. Simón Posada viajó hasta el Nevado del Cocuy y desenterró la increíble historia de Raquel Vivas y las ovejas que pusieron su madeja de lana para la aventura más grande que ha emprendido la humanidad. Mission sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto ocurrió hace más de medio siglo, hace 56 años. Este cohete despegó hacia la Luna, llevando a los primeros humanos hacia el satélite que le da vueltas a nuestro planeta. Todo el mundo ha visto esas imágenes, pero lo que no todo el mundo sabe es que la lana de la tatarabuela de esta oveja muy probablemente iba a bordo de este cohete. Parece mentira, pero fue cierto. Una misteriosa señora de Floresta, Boyacá, llamada Raquel Vivas, tejió una especie de ruana con lana de oveja boyacense que iba en el módulo de comando del Apolo 11, la nave espacial que llegó a la Luna en el año de 1969. Esta noticia decía tela colombiana en el Apolo 11, pero Raquel en un pedazo nombra como el olor de la lana. Entonces el otro encabezado de la noticia es viaje a la Luna con olor a oveja. En esta entrevista, la única que dio en vida, el periodista prácticamente se le metió a la fuerza a la fábrica y ella le repitió una y otra vez que sí, que era cierto que sus tejidos iban a ir a la Luna, pero que no podía hablar mucho de eso. Eran tiempos de la Guerra Fría y el secretismo estaba a la orden del día. Ballet ruso este viernes en la librería Central, sí. Óptica Alemana, o sea, habla de todo ese contexto de Guerra Fría. Y mira, de la Luna, enviada a la Luna en Cali, por ejemplo. Claro. Muy pocas personas saben de Raquel Vivas, pero en un rato les contaré un poco más de su historia y en qué parte de la nave iba la ruana que tejió. Es la única imagen que yo conozco y que he visto de Raquel. Por ahora solo les voy a presentar a este muchacho. Se llama Andrés Quintero, fue ganador del Premio de Arte Whitman en la pasada edición de Artbo, la feria de arte más importante de Colombia. Sí, ese fue el casco que llegó de Rusia. Él desarrolló toda una obra de arte basada en la idea del viaje de las ovejas colombianas a la Luna. Un morral de astronauta en lana de oveja, un traje espacial, una piedra lunar hecha con sal lamida por las ovejas. Toda una fantasía que parece un juego de niños, pero que ahora está en grandes colecciones privadas de arte en varios países del mundo. Eso me parece muy curioso y por eso dije, bueno, ¿a qué huelen las ovejas? ¿Cuál es el olor de la oveja? ¿Cuál es el olor del Apolo 11? Andrés estudió artes plásticas en la Universidad Nacional y su abuelo era de Huicán de la Sierra, uno de los 3 pueblos que están en la orilla de uno de los nevados más bonitos de Colombia, un país lleno de nevados hermosos que, lastimosamente, se están derritiendo a gran velocidad. Mi abuelo nace en el Huicán de la Sierra, en una familia de muchos hermanos, una familia muy bonita que se ubica ahí en la entrada del pueblo. Ahí todavía está la misma casa que hizo mi tatarabuelo. Andrés fue un niño enfermizo, con asma y con rinitis, así que no podía ir mucho a Huicán, que queda a casi 3.500 metros sobre el nivel del mar y el aire allí es frío y delgadito. Siempre fue como un impedimento también, como, no, si va el niño allá se muere. No, entonces, yo tuve muchos, digamos, episodios así de crisis asmáticas muy fuertes, casi al borde de la muerte. Es por eso que Andrés se quedó en Bogotá, pero años después la vida iba a terminar por llevarlo a ese lugar remoto y frío de Colombia. Mi abuelo a mí me decía mucho que hay que sentir el frío, porque a veces cuando uno va caminando y si te forras así totalmente, uno se ahoga, porque el cuerpo tiene que respirar también el frío. Andrés empezó a hacer una investigación en la universidad sobre tecnologías campesinas y así terminó conociendo la historia de Raquel Vivas y conectándose con el pueblo de sus antepasados. ¿Qué es una tecnología campesina? Es algo que nace del campo y migra a una ciudad o migra como a un contexto mucho más grande, a un contexto tecnológico. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que hizo Raquel. Raquel Vivas aprendió a tejer en Floresta, Boyacá, su pueblo natal, pero su talento la hizo crecer y la llevó a fundar una empresa, Telas Huatay, en el barrio de Usaquén, en Bogotá. Allí llamó la atención de un señor llamado Jack Lenor Larsen, un diseñador textil muy reconocido en Estados Unidos, quien fue contratado por la NASA para conseguir una tela que cubriera todo el módulo de comando del Apolo 11, como si se tratara de una ruana gigante.
Pero ¿por qué tenía que ser de oveja? Tiene 3 propiedades muy importantes la lana que desarrolló Raquel. No se quemaba, no entraba en combustión cuando entraba en contacto con el fuego. La estática, como también como para recibir ondas de radio y bueno, todo este sistema de comunicación que había entre la Tierra y el espacio. Y pues algo muy como sensible y pues algo que uno lo puede ver en las ruanas y en todo esto, pues que es el calor, ¿no? Lo térmico. Si aquí cayera una chispa de fuego, ¿qué pasaría? Una chispa. No, apenas como que se chamusca un poquito, pero para. No se quema, es caliente y dispersa la estática que puede dañar las comunicaciones. Todas estas características eran indispensables para el viaje a la Luna y Raquel Vivas encontró en la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán y Chita a las mejores ovejas para esta misión. Era una raza inglesa que se llama Romney March y esa raza lleva 268 años allá en el Huicán. Van y traen unas ovejas de Inglaterra y las ponen en un páramo que está al lado de un glaciar a entre 3.000 y 5.000 metros de altura, pues obviamente algo les tenía que pasar a las ovejas. Huicán de la Sierra queda literalmente en la Luna. Viajamos por carretera 12 horas desde Bogotá hasta allí, atravesando montañas verdes y los barrancos desérticos del cañón del Chicamocha. Oiga, don Hermes, cuéntenos la historia de cómo estas ovejas, desde el otro lado del mundo, Nueva Zelanda, llegan hasta acá. Esta fue una importación que hizo el dueño de esta finca. Esta finca son casi 500 hectáreas. Era de un señor Alfredo Valderrama Mendoza, que fue un abogado famoso aquí en la región. En la caja de las importó y dio la facilidad de que hacer un préstamo las personas que quisieran que les gustaran las ovejas. Don Hermes Carvajal es el criador más destacado de esta raza de ovejas, las Rummy Marsh. En las ferias de criadores barre con todos los premios siempre. He estado viendo tus malabares. Ese quieta ahí, mira. Ave María, mostrándole las nalgas a la televisión. ¿Cómo se llama la oveja? La oveja se llama Margarita. ¿Cuántos años tiene Margarita? Va para 4 años. Oiga, ¿cuánto pesa Margarita más o menos? Margarita debe pesar casi 6 arrobas largas. Es muy probable que Margarita sea descendiente de las ovejas que dieron su lana para llegar a la Luna. ¿Usted vio la llegada del hombre a la Luna? Oí decir, pero uno no le puso mucho. Con lo que le cuento, uno no sabe por dónde va y no escucha mucho. Don Hermes recuerda un gran pedido de lana que se le hizo en los años 60 y que bien pudo ser de Raquel Vivas. Por ejemplo, una señora llegó y nos compró toda la que hubo, y esa es la que llevaban por allá y uno no sabía por dónde iba. ¿En qué año fue eso, más o menos? 68, 69, no, como en el 60. Pasamos la noche en una finca conocida como Los Verdes, de propiedad de Juan Carlos Cristancho, otro de los criadores de ovejas más destacados de la zona. Entonces ya tiene buena lana, ya se puede esquilar. Desde allí se alcanza a ver la Sierra Nevada y sus picos más famosos. Al amanecer, Luis Carreño y su esposa Lilia Salazar empiezan a buscar las ovejas para hacer el encierro. Salen a caballo con la luz del alba en busca de las ovejas, que se ven como pequeñas motas blancas en la inmensidad del paisaje. Una vez en el corral, ahí se revisa cómo están de salud y se escogen las más frondosas para esquilar. ¿Y ellas después de esquiladas empiezan a sentir frío? ¿Se les nota que sienten frío o no? Cuando llueve, pero por ahí 8 o 15 días, pero ella siente como un alivio después. Esto es como uno creo que sienten lo mismo que uno cuando está sin peluquear, ¿no? Esta lana se lava y pasa por un proceso en manos de mujeres como María Elena López, en una técnica que existía hasta antes de la llegada de los españoles a América. Y después de lavada la lana, la espunta uno, le quita la punta amarilla y de ahí la escarmina y de ahí la estira y de ahí se hila y se hace la madeja, se blanquea, se hace la madeja y ahí sí, a venderla. Claro. Muéstrenos cómo es entonces. Eso coge impulso y se va solo. Sí, señor, como un trompito. En estas montañas la nieve fue reemplazada por estos copos de lana, peinados por los alambres de púas a las ovejas que pasan por aquí. Yo estaba tratando de hacer unos fieltros y me di cuenta que acá quedan enredadas y quedan ya peinadas. Pues en la jerga como de artesanía se llama cardada. Entonces, prácticamente, cuando uno las arranca así, aquí que queda muy cerquita del Ritacúa blanco, quedan lavadas también. Es decir, la naturaleza misma ya te adelanta el proceso.
Sí, pero es una cosa que se da aquí por la observación, como de la misma naturaleza, de cómo se comportan las ovejas acá en estas montañas que son como tan amplias. De copo en copo, dejando que los alambres de púa hicieran lentamente el trabajo, Andrés construyó este disfraz de cóndor, el ave insignia de este lugar y lo más parecido aquí a los astronautas que fueron a la luna. Andrés se puso el traje, se subió a un pico y aleteó como un cóndor en este performance para su exposición. Hacía un poquito de frío, sí, sobre todo allá que duré harto tiempo haciendo esos videos, volví a subir una y otra vez porque pues, el clima aquí cambia muchísimo. De repente está haciendo sol, de repente se tapa, comienza a lloviznar. En el camino a Huicán paramos unos días en Floresta, el lugar de nacimiento de Raquel Vivas. Allí conocimos a Hildebrando Granados, un coronel retirado de la policía que construyó con sus propios fondos un museo de la historia y costumbres del municipio. Con la relación que se tiene con el viaje a la luna del Apolo 11, pues se trajo, ¿no? Y se colocó acá para mostrarlo. Allí, junto a un traje espacial ruso, está un telar que don Héctor Julio Vargas Silva construyó especialmente para el museo. Tecnología indígena y tecnología espacial, una al lado de la otra. Este inicialmente es un telar artesanal. Es uno de los que nuestros ancestros indígenas, chipchas, trabajaron sus mantas. Los indígenas trabajaban con algodón, que fue reemplazado por los años por la lana de las ovejas que llegaron de Europa. La lana, a su vez, ya fue reemplazada por fibras sintéticas. Y es así como en Floresta, la cuna de tejedores tan experimentados como don Héctor y Raquel Vivas, la tradición de los telares se ha ido perdiendo. Hoy en día, en estas montañas, muy pocos crían ovejas. Son cada vez más escasas por culpa de los ataques de los perros ferales que abundan en la zona. Por épocas del año llegan muchos perros, sean perros salvajes. Claro. Entonces llegan a la zona y en la noche persiguen las ovejitas. Hoy en día es más barata la ropa sintética que la ropa de algodón o de lana. Por eso es muy mal negocio cultivar miles de hectáreas o cuidar miles de ovejas para atender la inmensa demanda de telas para la industria de la moda. Y así el conocimiento de tejedores como don Héctor y doña María Elena dejará de existir en unos años. Y hoy día en el municipio prácticamente queda un telar que tengo yo en mi vereda y un telar que tiene mi papá. Mario Alirio Vargas, un señor ya mayor de 80 años, aún conserva su telar. El coronel Hildebrando nos llevó a conocer la casa donde nació Raquel Vivas. Esa foto la tomaron en el año 1991. Una de las pocas fotos que se conocen de ella, ¿no? Es una de las pocas fotos que... Allí, los hermanos Carlos y Teresa Rincón, que también nacieron en esta casa, la han conservado hasta nuestros días. Generalmente ella venía a visitarnos porque decía que su casa le traía grandes recuerdos. Era una mujer muy generosa con nosotros. Nos colaboró a nosotros para que hiciéramos nuestro bachillerato en el colegio acá. Cuando ella venía acá, ¿había algún lugar especial de la casa que ella recordara, que a ella le gustara más? Siempre se sentaba en las bancas que todavía se conservan en el corredor principal de la casa. ¿Y ustedes le preguntaban por la NASA y por la misión a la Luna o nunca hablaron de ese tema con ella? No, nunca se tocó como ese tema, nunca ella hizo como mayor comentario de eso. Hasta ahora estamos conociendo bien la historia de todo eso. Una sombra, eso fue Raquel Vivas, una mujer trabajadora y misteriosa que así, sin proponérselo y sin gritarlo a los cuatro vientos, se convirtió, en cierta forma y muy a su estilo, en la primera mujer colombiana en llegar a la luna, al menos con sus tejidos. La industria de la lana de oveja está en peligro de extinción. Es por eso que en Huicán de la Sierra, en el marco del Festival Frailejón de Oro en noviembre, se harán cita artesanos de lana de todo Boyacá y se expondrán las mejores razas de ovejas a nivel nacional. Hay que ir.